Sí, profesor, acá estamos. Aquí estamos, ingeniero. A ver, Claudia, ¿está ahí? Alcántara Paz, ¿se encuentra? Acá Emanuel estoy, Neira, profe. Presente, ingeniero. Paria Caballero, Presente, ingeniero, buenos días. Valverde Acevedo. Presente, ingeniero, buen día. Ya, muy bien. Esperemos que todos atiendan. Ya. Vamos a empezar la clase, eh, el curso, viendo el sílabus, para la cual vamos a compartir la pantalla. Y este es el sílabus que ha sido colgado en la plataforma. ¿Ya? Iniciando el ciclo el día de hoy, 14 de noviembre, y contando las 17 semanas, estaríamos terminando el 4 de marzo. Contando las semanas, estaríamos terminando el 4 de marzo. Ya sabemos que la teoría es 3 horas, la práctica es 2 horas, ustedes son mecánica de suelos 2. El prerequisito de mecánica de suelos 1. Entiendo, yo creo que el ciclo pasado tuve poco alumno y este ciclo se ha, se han sumado los alumnos que lo han llevado en paralelo, no sé cómo lo han llevado, ¿no? Entonces ahora tenemos alrededor de más de 30 alumnos. Tenemos más de 30 alumnos y tenemos siempre dos grupos de práctica y un grupo de teoría. Este, la, la temática, ya sabemos que hemos regresado a las 3 unidades, ¿no es cierto? Nosotros, en este ciclo esperamos, entender ya prácticamente la aplicación de la mecánica de suelos y empezamos con compactación de suelos, el primer capítulo, el primer, la primera unidad, el primer capítulo, qué cosa es compactación de suelos, el CBR de los suelos, y terminamos hasta CBR, introducción al problema de resistencia, la introducción al problema de la resistencia del esfuerzo cortante de los suelos, resistencia del esfuerzo cortante y el comportamiento de los suelos en las pruebas triaxiales. Básicamente la semana número 1 es esta semana que vamos a entrar a la compactación de suelos. Introducción al óptimo, OCH significa óptimo contenido de humedad y densidad máxima. Es la mayor cantidad de material en un volumen determinado, ¿no es cierto? Introducir la mayor cantidad de material en un volumen determinado sería la densidad máxima y el óptimo contenido de humedad que se necesita para que se pueda hacer esta densidad máxima. ¿Mm? La teoría de la compactación, curva de compactación, control de compactación. Ya empezamos el día viernes, creo que tenemos práctica, ¿no? El día viernes y hacemos esta práctica ya, y ya se queda la tarea. Luego vamos a tener el CBR de los suelos, ¿no? El CBR de los suelos en relación soporte California. Vamos a ver la importancia de la relación soporte California. Vamos a ver en qué condiciones se hace el ensayo. Vamos a tratar de ver una práctica de campo, el proceso de compactación. Vamos a ir de muy posible, ojalá podamos ir a una horita de pavimentación donde podamos ver el proceso de compactación
y podamos encontrar densidad de campo ahí, ¿no? Y luego yo les voy a dejar acá a ustedes su práctica. Ustedes mismos van a hacer sus ensayos CBR, ustedes mismos van a compactar y ustedes mismos van a controlar su compactación, ¿no? Luego, el CBR son 2 semanas. Determinación del CBR de suelos perturbados, remoldeados, determinación del CBR en suelos inalterados, determinación del CBR in situ. En las 3 primeras semanas hacemos nuestra práctica de compactación y nuestra práctica de CBR. Para poder hacer práctica de CBR se inicia con la práctica de compactación. Por eso, es por eso que para saber CBR primero tenemos que saber compactar. En la 4ª semana viene el problema de resistencia al esfuerzo cortante de los suelos, los ensayos de corte directo. Luego tenemos el comportamiento mecánico de los suelos en la prueba triaxial, los ensayos triaxiales. Si bien es cierto, no tenemos máquina para ensayos triaxiales, pero sí tenemos máquina para ensayos de corte directo. El inconveniente está en que, bueno, la máquina necesita, por estos 2 años que ha estado paralizado, ya más de 2 años y medio, necesita mantenimiento. Esperemos que pronto vengan a hacer mantenimiento de esa máquina. Luego está ya la segunda unidad. Está la segunda unidad y la segunda unidad estaremos nosotros empezando con el esfuerzo dentro de una masa de suelos, el famoso esfuerzo que fue propuesto por Businex, el problema de Businex, extensión de la fórmula de Businex, métodos prácticos, ¿no? Luego tendremos la fórmula de Fadun en cimentaciones. Businex son esfuerzos dentro de una masa de suelos para cargas puntuales. Fadun, esfuerzos de una masa de suelos para cargas uniformemente repartidas. Por eso, generalmente en cimentaciones, ¿no? Cimentaciones cuadradas, prácticas, y también vamos acá a continuar con ensayos de corte directo porque el laboratorio nos va a quedar chico. Vamos a continuar en en la segunda unidad, las fuerzas que intervienen en un muro de contención, parámetros de resistencia del esfuerzo cortante. Vamos a hacer muros de contención y en la tercera semana en la tercera unidad, perdón, explicar en qué consiste el fenómeno de licuación de los suelos, cómo debemos descartarlo y cómo debemos, cómo debemos descartar un fenómeno de licuación o licuefacción, cómo debemos investigar y poder determinar si es que puede existir o no fenómeno de licuación en el punto de investigación, para luego terminar viendo cimentaciones superficiales, o sea, capacidad de carga y asentamientos, ¿no? El cálculo de la capacidad portante de un suelo, exclusivamente para cimentaciones, el cálculo de capacidad portante de un suelo cuando este suelo necesite pilotaje, ¿no? Cimentaciones especiales, ¿no? Para la 16 semana, evaluación de la tercera unidad, la 17, la evaluación del sustitutorio. Ustedes saben, ustedes saben que hay 3 unidades en que cada unidad se califica teoría, examen teórico, se le califica práctica, examen práctico, y si cada unidad se califica, ¿cómo se llama el otro? Práctica, teoría y producto, ¿no? Ahora pues les regalan la nota de unidad, el promedio. Es promedio primera unidad, segunda unidad, tercera unidad, sabiendo que cada unidad es examen teórico, práctico y producto, ¿no? Dividido entre 3, todos tienen peso igual ahora, ¿no? Ya estoy hablando solito yo. A la hora que llegan me pasan la voz para continuar, ¿ya?
Ya andamos, ingeniero. Si lo escuchamos, no estamos esperando que deje de hablar. Disculpe. Sí, ingeniero, estamos todos acá. Aquí estamos, Inge. Muy bien, parece que están ahí. Básicamente, de eso va a tratar el curso. Esperemos de que no tengamos ningún inconveniente, aunque ya los inconvenientes se han empezado a presentar. Estuve escuchando las noticias que en Trujillo ha empezado la huelga nacional docente. De repente puede venir por acá la huelga. Pero mientras todavía no hay nada oficial, hacemos clases como si no existieran. ¿Alguien tendrá alguna pregunta sobre el desarrollo del curso? No, ingeniero. Diga. No, ingeniero. No, ingeniero. Bueno, no hay pregunta, está clarito entonces. Muy bien, muy bien. Vamos a, vamos a empezar con compactación de suelo, ¿no? Compactación de suelos. A ver, para eso vamos a, vamos a tratar de, vamos a tratar de explicar con nuestras propias palabras qué sucede cuando nosotros compactamos un suelo, ¿no? ¿Y por qué creen que nosotros podemos compactar un suelo? ¿Para qué nos serviría? Si yo tengo, si yo tengo esto como terreno natural y yo trato de representarlo a esto, como todos ustedes ya son campeones mundiales, ¿qué va a pasar en este suelo? Que este suelo tiene una fase gaseosa, tiene una fase líquida y tiene una fase sólida. ¿Se acuerdan? Sí, sí, profesor. Entonces, ¿qué más nos acordamos de esto? Nos acordamos de esto que la fase sólida permanece como tal, es indeformable. Y si yo acá pongo una fuerza grande, pongo acá una carga grande, ¿qué va a pasar acá con este suelo? Con este suelo que está acá, ¿no? O sea, este suelo tiene sus tres fases. ¿Qué va a pasar? Que este suelo, pues, va a aumentar su densidad, ¿sí o no? Este suelo que
La fase sólida va a permanecer inalterable. Lo que va a disminuir va a ser su volumen de vacíos, ¿no? Gas, la fase gaseosa y la fase líquida conforman el volumen de vacíos. Entonces, si yo acá aprisiono, aprieto con una carga grande, ¿qué va a pasar acá? Que voy a disminuir mi fase de vacíos. Generalmente, ¿qué voy a disminuir? Voy a disminuir mi fase gaseosa. Pero si yo mi carga cada vez puede ser más grande y trato de aplicarlo con, qué sé yo, este, con fuerza, no solamente voy a disminuir la fase gaseosa, sino también la fase líquida va a drenar, va a drenar el agua, voy a hacer que drene el agua de la fase líquida. ¿No es cierto? Cuando yo compacto, eso es lo que yo trato de hacer. Claro que la fase sólida va a ser inalterable, pero la fase líquida y la fase gaseosa son las que se van a deformar. Por lo tanto, mi volumen de muestra va a ser mucho menor al volumen de muestra inicial, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener un peso de muestra, voy a tener un peso de muestra sobre un volumen de muestra, y si este peso de muestra, perdón, si este volumen de muestra, ¿no?, disminuye, entonces mi peso específico de muestra va a aumentar. Esta es mi densidad aparente o peso específico de muestra. Pero lo que yo trabajo siempre, ya de aquí en adelante tenemos que acordarnos que nosotros siempre trabajamos con peso específico seco. ¿Qué cosa es el peso específico seco? El peso seco sobre el volumen de la muestra. Peso volumétrico seco. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mi peso de sólidos, siempre va a ser constante, ¿eh? ¿Quién va a cambiar? Va a cambiar mi volumen de muestra. Mi volumen de muestra va a ser menor, entonces mi densidad, mi peso volumétrico seco va a ser mayor. Y cuando nosotros en compactación hablamos de densidad, estamos hablando de esta fórmula, de esta, ¿no? Estamos hablando del peso seco sobre el volumen de la muestra. Esa es la densidad. Y si decimos densidad seca, entonces ya estaríamos hablando de este valor, ¿no? Del peso seco sobre el volumen de sólidos, ¿no? Estamos. Nosotros siempre, generalmente, vamos a hablar de este valor, ¿no? De este valor. En todo proceso de compactación hablamos de este valor, ¿ya? Esperando de que este primer introducción sea comprendida, vamos a, a hablar. ¿Para qué? ¿Qué pasaría cuando yo compacto un suelo? ¿Qué pasa cuando yo compacto un suelo? ¿Qué cosa es lo que sucede? ¿Qué cosa gano yo con compactar un suelo? ¿Habrá ganaremos algo al compactar un suelo? Muy bien. Cuando yo compacto un suelo, si yo tengo acá un esquema de un suelo, supongamos que yo tengo acá un esquema de un suelo, un suelo granular, ¿no? Una porción de suelo granular.
que tengo yo acá una porción de suelo granular, pues, ahí, por aquí, por acá. Cuando yo trato de compactarlo, este suelo granular, cuando yo trato de compactarlo, este suelo granular, traigo un rodillo vibratorio, ¿no? Gigantesco, y lo compacto a este suelo granular. ¿Qué cosa sucede? ¿Qué va a suceder? Va a suceder que las partículas del suelo van a tratar de reacomodarse, ¿no? Van a tratar de reacomodarse. Claro está que yo acá estoy exagerando como si todos fueran de tamaño similar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, esta partícula que está en contacto con esta otra partícula en esa área de contacto va a tratar de reacomodarse, pues, ¿no? Ya nos quedaría ahí, si no trataría de meterse acá, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió ahí? Esta partícula, si nosotros observamos, al entrar acá, va a tener mayores áreas de contacto, ¿no? Va a tener mayores áreas de contacto. ¿Qué más va a pasar? Va a ocupar menos espacio. Entonces, ¿qué significó acá? Que los sólidos siguen siendo los mismos. Lo que pasa que es el volumen de la muestra, ahora es más pequeño, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que su peso volumétrico o su densidad aumentó. Al aumentar su densidad o su peso volumétrico, ¿qué va a pasar? Este suelo va a resistir más. ¿Qué más va a pasar? Este suelo va a ser más impermeable porque va a tener menos espacios vacíos, ¿no es cierto? Entonces, a mí me interesa dos cosas que voy a lograr con la compactación. Voy a lograr una mayor densidad y al tener una mayor densidad, una mayor capacidad de soporte del suelo. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, que este suelo aumente su capacidad de soporte. ¿Y en qué circunstancias yo necesito que aumente su capacidad de soporte? En todo, ¿no? Si voy a construir una edificación acá, entonces me interesaría de que esto aumente su capacidad de soporte para que de esa manera las cimentaciones sean más óptimas, sean de menores dimensiones. Si yo voy a construir una pista acá, necesito que esto también tenga una adecuada capacidad de soporte para que la intensidad del tráfico vehicular no lo vaya a deformar al suelo, ¿no? A ver, ¿qué nos dice la teoría de la compactación? Sabemos que un suelo está formada por partículas de tamaño y forma variada, ¿cierto? Y que entre partícula y partícula existen espacios vacíos, ¿no es cierto? Existen espacios vacíos entre partícula y partícula. Estos espacios vacíos pueden estar llenos de agua o pueden estar llenos de aire, o de ambas cosas a la vez, las fases del suelo, que ya sabemos. ¿Qué más sabemos? Que cuando este suelo está en estado suelto, ocupa mayor espacio que cuando está en estado compactado. Es por eso de que cuando nosotros compactamos, esos espacios vacíos se reducen a un mínimo y eso genera que el suelo tenga una capacidad de soporte mucho mayor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros compactamos un suelo, va a haber un mayor contacto entre partículas. Va a haber un mayor contacto entre partículas. ¿Qué más va a haber? Va a aumentar el valor de soporte. ¿Qué más va a haber?
Cuando las partículas se hallan firmemente adheridas unas con otras después de la compactación, la masa del suelo va a ser más densa, su volumen de vacíos quedará reducido a un mínimo y por lo tanto su capacidad permeable va a ser menor y su capacidad resistente también va a crecer, pues. Así de simple, eso es todo lo que la compactación nos va a dar. ¿Ya? Pero para eso tenemos por acá pues nuestras diapositivas bonitas, ¿no? Nosotros ya hicimos la introducción al curso. Vamos a ver nuestras diapositivas bonitas. ¿Por dónde lo dejé mis diapositivas bonitas? Anoche estaba haciéndolo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Compactación de suelos. Suelos rosos. Muy bien. Aquí está, pero ya me perdí de ustedes. A ver, ¿dónde están ustedes? Muy bien. Para que ustedes no se sientan disminuidos y como a mí me gusta la ley del menor esfuerzo, yo tengo acá pues mis clases de suelos que en algún momento he participado. Este es una diapositiva del SISMIT de la UNI y este SISMIT algunas veces hace sus cursos de mecánica de suelos teóricos prácticos. Ya en 2 oportunidades yo he mandado por ahí, una vez mandé a un alumnito que trabajaba conmigo. Cuesta el año pasado, antes de la pandemia, costó 1.500 soles el taller de mecánica de suelos en este SISMIT, ¿no? Ahí se participaron un alumnito, siempre mando por ahí con mi propio peculio. Bueno, pues para que me entregue para que se capacite, que trabajaba conmigo y para que me entregue, no me entregue, sino me pase pues toda la teoría. Entonces es por eso que yo tengo estas diapositivas. Estas diapositivas no lo van a encontrar ustedes en internet. La uni, los meses de enero, febrero, hace talleres. Hace talleres de topografía, hace talleres de mecánica de suelos, hace talleres de estructuras, de TAPS, de SAP, y varios talleres hace, ¿no? También hace talleres a veces para ingenieros residentes de obra, para ingenieros supervisores de obra. Hace sus talleres y sus talleres son caros, ¿no? Imagínense que el taller de mecánica de suelos cuesta, antes de la pandemia costaba 1.500 soles. Hace talleres de tecnología del concreto también, por si acaso. Bueno, pero como tecnología del concreto es bastante fácil, nunca he mandado que participen. Yo le he mandado a 2 alumnitos, les pagué su curso para que trabajen conmigo y para que me den la información a ver si es que había algo del otro mundo, ¿no? Pero no hay nada del otro mundo, sino que nosotros utilizamos como, como todo el mundo la ley del menor esfuerzo, decía un docente que yo tenía, ¿no? Entonces, si esto ya está, hay que ahorrar tiempo, pues hay que hacer otras cositas, ¿no? Tratando de que, porque yo tranquilamente podría sacarle, en vez de poner Universidad Nacional de Ingeniería,
Lo corto, pongo Universidad Nacional del Santa, y ya está. Y pongo mi nombre acá, y quito Sismit, y les engaño a ustedes que yo estoy haciendo las diapositivas, pero de eso no se trata. El conocimiento está para ser compartido, lejos de quien sea el autor. Así que vamos a ver, se van a sentir ustedes como si estuvieran en la uni entonces, en el SISMIT. Vamos a empezar. Bueno, la compactación de suelos es un capítulo bastante fácil y yo sé que ustedes lo van a entender rápidamente. Ya sabemos para qué compactamos un suelo, ya sabemos qué es lo que pasa y veamos, a ver. La compactación es un proceso de estabilización mecánica del suelo y cuando esto se realiza, este suelo va a mejorar alguna de sus propiedades. Como por ejemplo, va a aumentar su densidad. Ya nos dimos cuenta que aumenta su densidad. ¿Qué más? Va a disminuir su relación de vacíos. Claro está que si yo tengo menos vacíos, el suelo, si yo compacto el suelo, voy a apretar, el volumen de vacíos va a disminuir. Y relación de vacíos es volumen de vacíos sobre volumen de sólidos. ¿No es cierto? Va a disminuir su deformalidad. Claro está que si va a ser mucho menos deformable ese suelo que cuando no está compactado. Si un suelo no está compactado y yo lo coloco un peso encima, se va a deformar, va a tener cierta deformación, cierto asentamiento el suelo. Pero si yo ya lo tengo compactado ese suelo, yo pongo ese mismo peso, no va a pasar nada. Voy a tener que poner un peso muchísimo más grande para tratar de deformarlo al suelo y el suelo va a ser mucho más resistente. Y lo otro aumenta su resistencia al corte, ¿no? ¿Qué cosa significa aumentar su resistencia al corte? O sea, va a aumentar su capacidad cortante del suelo. ¿Vamos? Muy bien. Ponemos la copita para que se vea más grande. Muy bien. Aquí está el esquemáticamente explicado la compactación de los suelos, ¿no? Acá tenemos las fases del suelo. Claro está que este suelo debe tener sus tres fases, pero el volumen de sólidos es una cosa y el otro es el volumen de vacíos. Este volumen de vacíos está compuesto por la fase líquida y la fase gaseosa, ¿ya? Sino que por una manera aquí el autor nada más teniendo en consideración el volumen de vacíos y el volumen de sólidos, ¿no? Pero sería un poquito más entendible que el volumen de vacíos, podamos poner acá, el volumen de vacíos está compuesto por el volumen del agua y el volumen de aire, ¿no? Pero acá lo generaliza, pone volumen de vacíos y pone volumen de sólidos. Ya ven que yo lo hago mal acá. Entonces acá, cuando yo compacto un suelo, ¿no? Que se dan cuenta acá, el volumen de sólidos permanece inalterable, la fase sólida permanece inalterable. ¿Qué cosa es lo que varía? Varía el volumen de vacíos, ¿no? El volumen de vacíos disminuye, producto de la compactación, ¿no? Entonces, volumen de vacíos 1 es mayor que volumen de vacíos 2, ¿no? La densidad en este lugar es menor que la densidad en este lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque es menor. El peso
sigue siendo el mismo y lo que disminuye es el volumen, ¿no es cierto? La relación de vacíos en 1 va a ser mayor a la relación de vacíos en 2. ¿Por qué? Porque el volumen de vacíos es mayor. Así de simple. ¿Esto hace qué cosa hace? Hace que cambien algunas propiedades del suelo. Claro que sí, obviamente, van a mejorar las propiedades del suelo. Cuando se compacta un suelo en laboratorio, a ver, nosotros vamos a tener, no vamos a encontrar, de acuerdo a los diversos tipos de suelos, nos vamos a encontrar con estas curvas. Yo cuando compacto un suelo, a ver, aquí les voy a explicar esto aquí aparte un ratito. Ustedes todavía están muy tiernos. Cuando yo compacto un suelo, yo voy a graficar esa compactación del suelo. Cuando yo compacto un suelo, yo voy a tratar de graficar. Ya está. Yo grafico, donde yo voy a poner acá una densidad o peso específico, lo llaman ellos, volumétrica, y acá el contenido de humedad. Ya está. ¿Cómo, cómo hago esto? Muy fácil. Yo, en laboratorio, yo tengo un molde. Este molde tiene una extensión y a este molde coloco una muestra de suelo y lo voy compactando por capas. Otra muestra, lo voy compactando por capas. Otra muestra, lo compacto por capas. Otra muestra, hasta en 5 capas. Entre 3 y 5 capas se compacta. Y compacto. Retiro este anillo. Muchas veces la compactación yo tengo que hacerlo por encima del anillo. Hasta ahí termino el anillo. Retiro este anillo, retiro este anillo, retiro este anillo que está acá. Y el suelo me va a quedar un poquito más arriba. Ahí va a estar mi molde y el suelo me va a quedar un poquito más arriba, por ahí. Entonces yo con una espátula retiro todo este suelo sobrante. Únicamente quiero el suelo que está dentro del molde. Entonces, este molde tiene un volumen conocido y a este volumen conocido voy a pesarlo a la muestra. Entonces tengo volumen y tengo muestra, ¿no es cierto? Supongamos que la muestra pesó 2000 gramos y el volumen supongamos que era 1000 centímetros cúbicos. Entonces yo tengo 2000 entre 1000. ¿Qué es lo que tengo yo? Mi densidad húmeda o mi peso específico de masa. ¿A qué cosa es igual? 2000 gramos entre 1000 centímetros cúbicos. Entonces mi densidad va a ser 2 gramos por centímetro cúbico. Pero esta densidad, ¿qué cosa es? Es esta. Y yo necesito esta. ¿Qué necesito yo? Yo necesito la densidad seca. ¿Qué cosa es eso? Es el peso seco sobre volumen de la muestra. Estamos, entonces, ¿qué cosa he hecho acá? He pesado la muestra sobre el volumen. Entonces, de aquí saco un pedacito de muestra, de aquí, lo llevo al horno, 24 horas, temperaturas 110 grados centígrados y ya está.
encuentro el contenido de humedad. Supongamos que el contenido de humedad me dio 5%. Entonces, ¿a qué será igual la densidad seca? ¿Qué es igual a esta densidad seca? Esta densidad seca va a ser igual a la densidad húmeda que tuve ahí sobre 1 más el contenido de humedad. Claro está que el contenido de humedad ya no lo expreso en porcentaje. Entonces aquí me salió 5%. ¿Cuánto será esto? La densidad seca será igual a 2, que era la densidad húmeda, ¿se acuerdan? 2 acá, sobre 1 más el contenido de humedad, pero ya no es ya no lo expreso en porcentaje, ¿no? Sin porcentaje. 1 más 5%, ¿no? 1 más 0.005. Entonces, ¿cuál será esa densidad seca? Esa densidad seca, vamos a la calculadora y vamos a la calculadora y vamos a ver, 2 entre 1.005, 1.99. Entonces, acá la densidad seca será igual a 1.99. ¿Qué? Gramos por centímetro cúbico. Entonces, yo voy a graficar acá. Digo que cuando este suelo tiene 5% de humedad, supongamos 5, 10, 15, 20, 25. Cuando tiene 5% de humedad este suelo, cuando tiene 5% de humedad, alcanzo una densidad seca, supongamos que acá es 1.2, acá 1.4, 1.6, 1.8, 2. Entonces, supongamos que cuando tengo yo 5% de humedad, que tengo 5% de humedad, este es 1.2, perdón, 1.3, carambas, 1.5, vamos a empezar. 1.5, cada 2, 2.5, 3, supongamos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Cuando yo tengo 5% de humedad, el suelo tiene 1.99 de densidad seca. Yo puedo ir agregando agua y el suelo puede ir subiendo su densidad. Acá agrego agua a 10 y el suelo sube su densidad acá. Sigo agregando agua, qué sé yo, a 13. El suelo puede seguir aumentando su densidad. Pero va a llegar un momento en que la curva va aumentando su densidad y yo lo sigo agregando más agua, pero cuando llega un momento en cuando yo le agrego más agua, la densidad ya no aumenta, sino baja y sigue bajando. Entonces es ahí donde yo digo, esta es mi curva densidad versus contenido de humedad. ¿Y cuál fue la máxima densidad que yo llegué a encontrar acá? ¿Cuál fue la máxima densidad? El punto de inflexión de la curva me dio la máxima densidad que yo encontré. ¿Y cuál fue el óptimo contenido de humedad? El que corresponde ahí. ¿No es cierto? Yo tendré una máxima densidad y un óptimo contenido de humedad. Entonces dice, he encontrado la densidad máxima, ¿Y qué más he encontrado? He encontrado el óptimo contenido de humedad. Estas curvas son las que varían de distintas formas dependiendo del tipo de suelo. Entonces, esas curvas es lo que hace referencia. Esas curvas hace lo que hace referencia la, la diapositiva, ¿no? Peso específico seco, ¿ah? Peso volumétrico seco, lo que estaba hablando un momentito, contenido de humedad. Entonces yo tengo una curva de esta forma. Puedo tener una curva de esta forma, puedo tener una curva así de esta forma, o puedo tener una curva de esta forma. Estas curvas
varían de acuerdo al tipo de suelo, ¿no? Generalmente nosotros presentamos una curva similar a esta, al tipo A, pero yo puedo tener una curva igual al tipo B. Claro que sí, me va a dar una curva igual al tipo B, pero cuando yo la presente, yo de aquí para acá no lo grafico, solamente graficaría de aquí para acá y parecería esta, ¿no? Lo mismo acá, en la curva tipo C. Tengo mis datos y me sale esta curva. Entonces los datos de aquí para acá no los coloco y únicamente coloco los datos de aquí para adelante. Y ya tengo esta curva. Ya tengo, yo para qué quiero las curvas? Para encontrar la máxima densidad, para yo encontrar acá el máximo valor del eje de las ordenadas, el máximo peso específico o la máxima densidad seca. ¿Entendido? Entonces, acá mi máxima densidad seca será el punto de inflexión acá arriba. Y mi óptimo contenido de humedad será el que corresponde en el eje de las abscisas y la máxima densidad en el eje de las ordenadas. En este caso acá, mi máxima densidad será el punto de inflexión que está acá arriba, lo que me da el eje de las ordenadas, y mi óptimo contenido de humedad será lo que me da el eje de las abscisas. Lo mismo acá, el máximo valor es el que está acá arriba, ¿no? Y el óptimo contenido de humedad es el que está abajo. Lo mismo acá. ¿Qué pasa acá? Acá yo tengo un punto mayor y de frente empiezo a bajar. Entonces, para yo llegar a este punto, ¿qué cosa pasó? El contenido de humedad que yo lo coloqué, de frente me dio este valor. Entonces, mi ensayo tendría que disminuirle el primer ensayo, disminuirle ese contenido de humedad para que me dé un valor más bajo. Entonces ahí voy a formar mi campana. Y este va a ser mi máxima densidad seca y mi óptimo contenido de humedad. Para que un suelo esté bien compactado, esta es la compactación de laboratorio. Para que un suelo esté bien compactado en el campo, entonces yo debo tener una compactación similar a la que a mí se me presenta en laboratorio. En el campo, yo voy a encontrar la máxima densidad seca que yo estoy encontrando en el campo y debo compararla con la densidad del laboratorio. ¿Ya? Muy bien. Claro está que cuando yo realizo un proceso de compactación en laboratorio o en el campo, yo trato de llegar a la máxima densidad, al mayor peso específico. Pero para llegar yo a ese mayor peso específico, ¿de qué dependo? Dependo de la energía de compactación que yo he utilizado. Yo coloco una energía de compactación grande, entonces mi curva voy a tener una máxima densidad mayor. Y si yo tuviera una energía de compactación pequeña, ¿ya? Entonces, estas curvas de compactación son similares, pero ¿qué pasa? Que estoy utilizando energías de compactaciones distintas, una mayor que la otra. ¿Esto se da? Sí se da. ¿Cómo puedo yo darme cuenta? A ver, cuando ustedes han visto cuando han estado haciendo por su casa las pistas, las veredas, es obvio que en la zona de las pistas, quien hacía el proceso de compactación era un rodillo vibratorio. Y en la zona de veredas, quien hacía el proceso de compactación era una plancha compactadora. Entonces, la energía de compactación que transmite un rodillo grande va a ser elevada. Y la energía de compactación que transmite una plancha compactadora o un rodillo pequeño va a ser menor. Entonces, obviamente, uno me dará mayor densidad que el otro, ¿no? Entonces, para que el suelo alcance
una máxima densidad seca depende mucho de la energía de compactación con la que ésta se realiza, ¿ya? Entonces, esas energías de compactaciones distintas nos lleva a que nosotros tengamos pruebas de laboratorio distintas. Y en el laboratorio existe la compactación del Proctor modificado, llamado Proctor modificado, que utiliza la mayor energía de compactación. Y el otro se llama Proctor estándar, que utiliza una menor energía de compactación. Y como les vuelvo a decir, ¿quién me dice cuál es la mayor y cuál es la menor? La mayor será la que tiene mayor peso y la menor será la que tiene menor peso. Entonces, el Proctor estándar utiliza un martillo de compactación de 5.5 libras y el Proctor modificado utiliza un martillo de compactación de 10 libras. Lo vamos a ver en laboratorio. ¿Qué es la energía de compactación? La energía de compactación, como su propio nombre lo dice, es lo que transmite el peso, el número de golpes, la altura de caída sobre un volumen determinado, ¿no? Esta es la fórmula de energía de compactación. Aquí es igual a N, donde N es el número de golpes con el que se le da a la masa que compacta. ¿Qué es N minúscula? Es el número de capas que yo coloco para que este proceso de compactación lo realice. ¿Qué cosa es W? El W es el peso que yo estoy compactando, el peso del pistón, perdón. ¿Qué es H? H es la altura de caída de este pistón del ensayo Proctor, ¿no? Y B, ¿qué es? Es el volumen del suelo que estoy compactando. En este caso sería el volumen de un molde si estoy en laboratorio, ¿no? Ahí está lo que les hablé hace un ratito, el Proctor modificado. Este es un ensayo de compactación de laboratorio. Existe el Proctor modificado y el Proctor estándar, ¿no es cierto? Dependiendo la energía de compactación que yo voy a encontrar en el campo. La energía de compactación del Proctor dice que del Proctor modificado dice que son 56.000 pies libras por pie cúbico, o equivalente a 2.700 kilonewton metros por metro cúbico. Esta energía de compactación lo produce un martillo que pesa 10 libras, con una altura de caída de 18 pulgadas, con un número de golpes dependiendo del método. Acá están los métodos A, B o C. El número de capas 5 y el volumen del molde también depende del método. En el método A, el molde tiene 4 pulgadas de diámetro. Se utiliza todo material que pasa a la malla número 4. El volumen del molde es un treintavo de pie cúbico y el número de golpes por capa son 25 golpes por capa. En el método B se utiliza todo el material que pasa por la malla de 3/8. Utiliza un molde de 4 pulgadas de diámetro. El volumen del molde también es un treintavo de pie cúbico y el número de golpes también es 25 golpes por capa. ¿De qué se diferencia del método A? Se diferencia de la granulometría del suelo. En esta granulometría del suelo es distinta a esta granulometría del suelo. Estas 3 granulometrías del suelo son distintas. Es por eso que acá utiliza el peso que pasa por la malla número 4, el peso que pasa por la malla número 3/8 y el peso que pasa por la malla de 3/4. Es por eso que previo a hacer un ensayo Proctor, yo primero tengo que hacer una curva granulométrica. Y de acuerdo a esa curva granulométrica, yo voy a escoger si es el método A, el método B o el método C. ¿Entendido? En el método C, ¿qué cosa cambia? Cambia el volumen del molde, miren. Este es un treintavo de pie cúbico y el método C es un treceavo nada más. ¿Qué más cambia? El número de golpes. Acá necesito 56 golpes por capa. ¿Mm? Y acá necesito 25 golpes por capa.
Vamos, lo vamos a ver en un momentito. Lo vamos a ver en un momentito, lo vamos a ver acá. A ver. A ver, un ratito, vamos a buscar en qué circunstancias hago método A, método B y método C. Aquí estoy mal yo. Este no es la norma. Vamos a buscar la norma. A ver cómo encuentro acá yo la página. Acá vamos a ver la página 105. Ya me pasé. Acá está. Veamos, este es el método de Proctor estándar o Proctor modificado. Veamos, a ver. Para ambos, tanto estándar como modificado, este es el método Proctor estándar. Vamos a ver primero el modificado. Pero para ambos, tanto modificado o estándar, el método A, B o C depende de la granulometría del suelo, ¿eh? Acá tengo yo compactación de suelo de laboratorio utilizando energía modificada. Todos ustedes tienen este manual de laboratorio, a todos ustedes lo tienen en la primera unidad. Yo lo voy a volver a colgar en la página, en la plataforma, pero todos ustedes lo tienen. Método A. ¿Cuándo utilizo el método A? O sea, yo primero he hecho mi granulometría del suelo. Entonces, cuando yo tengo mi curva granulométrica, yo veo si ese suelo se va a compactar bajo el método A, bajo el método B o bajo el método C. Yo primero tengo que ver ese suelo. Entonces, ¿cuándo se compactará bajo el método A? Y dice acá, cuando 20% o menos del peso del material es retenido en la malla número 4. Y cumple eso, entonces utilizaré el método A. O de repente cumple el método B. ¿Cuándo cumple el método B? Cuando más del 20% del peso del material es retenido en el tamiz número 4 y 20% o menos del material es retenido en el tamiz de 3/8. Ahí utilizo el método B. ¿Y cuándo utilizo el método C? Cuando más del 20% en peso del material se retiene en el tamiz de 3/8 y menos de 30% de peso del material es retenido en el tamiz de 3/4, ¿no? Esas son las condiciones para yo utilizar el método A, B o C. Es por eso que antes de hacer un ensayo de compactación de laboratorio, primero a ese material yo tengo que hacerlo un análisis granulométrico. ¿Para qué? Para ver qué método utilizo, método A, método B o método C. Así de fácil. ¿Estamos? Entonces nosotros seguimos con nuestras diapositivas. ¿No? Ahí está, Proctor modificado, método A, método B o método C. Proctor estándar, igualito, nada más cambia la energía de compactación, el peso del martillo. Y también método A, método B o método C. En el estándar se hacen 3 capas en algunas circunstancias y en otras circunstancias, veamos, también se hacen 5 capas. A ver, veamos qué método hace 5 capas en el Proctor estándar. A ver, veamos. Este es el Proctor modificado, Proctor estándar. Método A,
tres capas, 25 golpes. Método B, 3 capas, 25 golpes. Método C, 3 capas, 56 golpes. En el Proctor estándar, tanto el método A, B o C, se utilizan 3 capas. En el Proctor modificado, en el método C, se utilizan ya 5 capas. ¿Estamos? A ver, otra vez me perdí. Regresamos a la compactación. Esto aquí lo vamos a ver con mayor detenimiento en el laboratorio. Estos son los martillos de compactación. Aquí lo tiene usted a un costado en el lado derecho. El martillo más grande, se entiende que es el más pesado, es para el ensayo de Proctor modificado. Y el martillo más pequeño es el ensayo para el Proctor estándar, ¿no? Aquí están los moldes de compactación. Necesito una balanza, necesito incrementar la humedad y acá están mis platillos para llevar la muestra al horno para encontrar el contenido de humedad. Muy bien. El procedimiento es encontrar si voy a utilizar el método A, el método B o el método C, ¿no es cierto? Acá, bueno, pues me dice qué material voy a usar, ¿no? El método A, si si entre todo el material, lo paso a través de la malla número 4. Para eso yo he hecho mi curva granulométrica, ¿no? Entonces se utiliza todo material que pasa a la malla número 4 para hacer el método A. Para el método B, todo material que pasa a la malla de 3/8. Y para el método C, todo material que pasa a la malla de 3/4. Ya yo ya sé cómo elegir el método A, B o C. Ahí están las mallas de 3/4, de 3/8 y la número 4. Ahí estoy yo pasando a través de una malla para poder escoger el material con que se va a hacer el ensayo de compactación de laboratorio. ¿Ah? Entonces, como les decía yo, primero yo humedezco con una cantidad de agua. Generalmente se necesita cinco muestras. Preferentemente las 5 muestras deben tener el mismo peso, de tal manera que muestra por muestra le voy colocando cantidades de agua distintas, ¿no? Inicialmente le coloco una cantidad de agua a la primera muestra, a la segunda muestra un poco más, a la tercera más, a la cuarta más, a la quinta más. Se va aumentando el agua. Luego que se ha homogenizado la humedad dentro del material, o sea, coloco agua y lo homogenizo, la humedad lo mezclo con mis manos, ya tengo mi material, voy colocando si es que voy a hacer 3 capas o si voy a hacer 5 capas, si es Proctor estándar o Proctor modificado. En este caso es un Proctor estándar porque el martillo de compactación es pequeño, entonces acá voy a colocar 3 capas, ¿no? Acá, si ustedes se dan cuenta, la parte superior es un anillo, por acá por acá sale este anillo. Entonces, de tal manera que yo voy a colocar 3 capas, de tal manera que la última capa va a pasar un poquito sobre el anillo para yo poder tener la cantidad exacta, para yo poder tener dentro del molde la compactación uniforme para poder cortar posteriormente, ¿no? Acá levanto y dejo caer dentro de este tubo está la pesa de 5.5 libras, ¿no? Que cae sobre el suelo, que voy compactando. Esta es la manera con la que esta es una vista en planta, de este proceso, ¿no? Entonces aquí está mi martillo de compactación y yo voy rotando con mi martillo de compactación, voy girando mi martillo de compactación, levanto, suelto, girando, ¿no? Girando, girando así en este sentido. Puedo hacerlo así, ¿ve? Coloco acá, dejo caer 1, 2, 3, 4. Lo otro que puedo hacer es esto, ¿no? ¿No? O sea, voy girando poquito a poquito, voy girando poquito a poquito, voy girando poquito a poquito y dejando caer el martillo de compactación en el sentido de las agujas del reloj y al final coloco
uno en el centro, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se hace esto? O sea, no, o sea, yo puedo ir girando de esta manera, pero también puedo hacerlo de esta manera, ¿no? Un golpe acá, otro golpe al frente, otro golpe abajo, otro golpe acá, otro, esto es la 4, uno en el centro, 6, 7, 8, 9, ¿no? De esa manera voy girando. Lo que se trata es de que uniformemente debe caer el martillo dentro del suelo que está acá, ¿ah? En el interior, capa por capa. Son 25 golpes que tengo que dar y por lo tanto yo puedo hacer, acá tengo 9 golpes, la segunda capa 18 golpes, la tercera capa hasta donde lleguen los 25 golpes. Una vez que yo he llegado hasta por arriba del anillo, retiro el anillo. Acá estoy sacando el anillo y el suelo me quedó por encimita del molde. Entonces con una espátula o una regla metálica, yo corto esto. Yo necesito la muestra que está dentro del molde únicamente. Entonces lo peso, ya está. Lo peso este molde y tengo el volumen del molde y y peso del suelo, ¿no? Le quito el volumen del molde, tengo el peso del suelo. Saco una porción para el contenido de humedad y lo llevo al horno. Entonces al día siguiente yo voy a tener la densidad seca. ¿Por qué? Porque a la densidad húmeda, o sea, el peso de la muestra, el volumen de la muestra, le quito el contenido de humedad y yo tengo la densidad seca. Este es el valor que a mí me sirve para graficar, ¿no? Para este valor, ¿qué contenido de humedad tuvo? Ya está. Y mi curva, si es un Proctor modificado, saldrá la curva de arriba. Si es un Proctor estándar, será la curva de abajo, ¿no? Acá dice Proctor modificado, la curva de arriba. Proctor estándar, la curva de abajo. ¿Cómo sé yo que este suelo, este ensayo de compactación está bien realizado? Cuando yo trazo esta curva de saturación, se llama curva teórica de compactación o curva de saturación. Yo trazo esta curva de saturación. Para trazar esta curva de saturación, yo aplico esta fórmula, ¿ya? Nada más es cuestión de graficar o dando valores de contenido de humedad distintos o dando valores a, si yo doy valor a la máxima densidad seca, yo digo, a ver, un punto para acá, ¿qué punto me corresponde? Coloco el valor acá del que yo quiero y me va a salir un contenido de humedad. Este aquí, ¿qué cosa es? Este GS, perdón, es el peso específico relativo de los sólidos y generalmente se utiliza 2,75. Entonces, 1 entre 2,75, este es peso específico del agua, ¿no? Y este es el contenido de humedad que me va a dar para un valor que yo ingrese. O puedo ser al revés, yo ingreso un valor de contenido de humedad y me va a dar un, un, un peso volumétrico seco. Entonces yo hago dos valores distintos, ingreso un valor por acá, ingreso otro valor por acá y automáticamente me va con 2 puntos, yo voy a trazar una recta que casi recto es esto, ¿no? Entonces yo me voy a percatar si está bien hecho los ensayos de Proctor modificado, Proctor estándar, cuando estará bien hecho, cuando esta curva de saturación o curva teórica de compactación es paralela a la rama descendente de mi Proctor modificado o de mi Proctor estándar. Si ustedes se dan cuenta, son aparentemente paralelas las tres. Entonces, siempre en una curva de compactación, esta curva de saturación tiene que ser paralela a la rama descendente del, del ensayo Proctor. Entonces, en esta circunstancia, yo puedo nada más decir que el ensayo está bien realizado. El secreto está en tener un contenido de humedad de inicio, porque yo voy a compactar el Proctor estándar o el Proctor modificado, yo hago 5 ensayos de compactación, partiendo desde un valor mínimo de humedad y voy aumentando la humedad.
Entonces, este cuadrito me sirve bastante a mí. ¿Por qué me sirve bastante? Porque me dice, oye, ¿sabes qué? En el suelo gravoso, o sea, en el afirmado de pistas y veredas, el óptimo contenido de humedad está entre 4 y 8. Como yo voy a hacer 5 pruebas de compactación para poder encontrar ese óptimo contenido de humedad, si está entre 4 y 8, entonces yo empiezo en 3. De 3 lo agrego 1,5 de humedad. El primer ensayo será 3, el segundo será 4,5, el tercero será 6, el siguiente 7,5, el otro 9, ¿no? Entonces yo ahí podría yo tranquilamente tener mis 5 rangos de humedades para poder encontrar. A ver, un ratito, vamos a tomar desayuno rapidito, ya 10 minutitos, regresamos.
Hola. Muy bien, seguimos. Ahí están, ya se fueron. Acá estamos. Ya Muy estamos, bien, gente. ya, muy bien. Entonces les decía que para iniciar un ensayo de Proctor estándar o Proctor modificado, los óptimos contenidos de humedad en afirmado está en el orden de 4 a 8, en arenas de 6 a 10, en arenas limosas de 8 a 12, en limos de 11 a 15, en arcillas de 13 a 21. Por ejemplo, voy a compactar una arcilla, supongamos, ¿no? Dice que la humedad está entre 13 a 21. Entonces, yo tengo que empezar mi ensayo con 11% de humedad, más o menos, ¿no? Y tengo que ir variando cada 3%. Entonces sería 11, el siguiente 3, 14, el siguiente 17, 20, 23, para poder encontrar yo el óptimo contenido de humedad con 5 ensayos. De lo contrario, si empiezo con 3, con 4, como empiezo por acá, imagínense, para pasar de 21 tendría que hacer 10 ensayos, ¿no? Lo ideal es hacer 5, ¿no? Esto lo vamos a encontrar en laboratorio, ¿ya? Acuérdense esto para que me pregunten en el laboratorio. Ya, y con esto se acabó se acabó el SISMID. A ver, se acabó el SISMID. Ya no hay más. Muy bien. Ya, ahí se acaba el SISMID, pero como nosotros somos somos ¿cómo se dice? Vamos a continuar nosotros con otra diapositivas. Somos multibilingües, ¿no? Vemos, tratamos de ver eh, otras diapositivas.
Muy bien. Ya nos dijo el SISMID en grandes rasgos la compactación de suelos en laboratorio. Pero todavía nos queda muchas cosas todavía nos queda muchas cosas por por aprender de la compactación de suelos. Entonces, para eso salimos de la uni y nos vamos a la Católica de Valparaíso de Chile. Entonces, seguimos. Seguimos. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no corre? A ver, ya estamos. Ya estamos. Compactación de suelos. En la figura vemos una fotografía, un rodillo vibratorio, ¿eh? Es un rodillo vibratorio. El suelo es un material de construcción, sí, sabemos que el suelo es un material de construcción que es fácilmente disponible, sí, es económico, sí. ¿Dónde se usa la compactación de suelos? En caminos, en terraplenes, en presas. Y estos procesos de compactación siempre requiere un control de calidad. Muy bien. Entonces, eh, si es que nosotros no compactáramos, o si no existe un adecuado control de compactación, qué va a pasar? Se van a producir asentamientos. ¿Qué son los asentamientos? Es el movimiento vertical del suelo debido al peso del relleno. O subsidencia, que es una subsidencia, también es un movimiento vertical de un relleno debido a su peso propio nada más. Subsidencia es como dijera un hundimiento o un asentamiento mayor. ¿Qué puede suceder cuando un suelo está mal compactado o sin compactar? Se puede inclinar la edificación, ¿no? ¿Por qué se inclina la edificación? Porque en un lugar